Adelante. Perfecto. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta tercera jornada de nuestro Encuentro Nacional Comprensión de Lectura, Estrategias, Materiales, Evaluación y Retos para la Inclusión Social, organizado por el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego, invitarles a que nos sigan acompañando durante toda esta semana del 22 al 25 de noviembre que tendremos este encuentro. Y desde luego, pues también agradecer pues la deferencia de la doctora Adriana Arolubiano por permitirme moderar la plenaria que el día de hoy presentaremos. Y para ello me voy a permitir presentar a nuestra conferencista, Maribel Valero Wiki. Ella nos va a hablar respecto de la comprensión lectora en las personas con discapacidad auditiva. Y bueno, voy a presentarla para conocimiento de quienes nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Maribel Valero Wiki es licenciada en Pedagogía con maestría en Educación, intérprete certificada en Lengua de Señas Mexicana y actualmente coordinadora de formación en liderazgo en el Tecnológico de Monterrey. Además, es consultora independiente en materia de discapacidad, evaluadora de competencias laborales de intérpretes de la lengua de señas mexicana por parte de la red del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del CONOCER. Fungió también como directora para la toma de conciencia en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONADIS, y también fue asesora técnico-pedagógica de discapacidad auditiva en el programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa de la Secretaría de Educación Pública. Maribel también colaboró como coordinadora de proyectos especiales en un colegio para estudiantes sordos, el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP y PLIAP. Es intérprete de la lengua de señas mexicana desde hace 20 años, coautora de las orientaciones para la atención educativa de alumnos sordos que cursan la educación básica desde el modelo educativo bilingüe bicultural de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido profesora de personas sordas de nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, así como del magisterio a nivel de educación básica y de catedráticos en distintas universidades, tales como la Universidad Veracruzana, la UNAM, la Universidad La Salle, la Escuela Normal de Especialización de la Ciudad de México y el Tecnológico de Monterrey. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional sobre educación inclusiva, educación bilingüe, bicultural para personas sordas, y también es especialista en derechos de personas con discapacidad, diversidad, inclusión de personas sordas en la universidad, desde luego también el vínculo con sus familias y desde luego la lengua de señas mexicana. Damos la más cordial bienvenida a Maribel Valero. Bienvenida. Adelante, Maribel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchísimas gracias, Kame, muchas gracias por esta invitación. De verdad celebro y es un gusto siempre poder participar en este tipo de eventos que pues tan comprometidamente organiza la UNAM, en este caso la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, yo sí quiero decir que además con mucho orgullo soy exalumna de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Pedagogía, entonces pues es un doble honor para mí poder estar aquí, poder platicar con ustedes y bueno, poder compartir sobre todo. Pues muchas gracias y gracias también porque sé que ahí está la mano que me hace la cuna porque incluyeron este tipo de temas en el que específicamente veía yo en el programa la comprensión lectora para personas con discapacidad visual y en este caso pues para personas con discapacidad auditiva, estos temas que son tan relevantes y tampoco pues tomados en cuenta muchas veces en diversos espacios. Entonces nuevamente celebro todavía más que la UNAM y la facultad se comprometa con estos temas y ahí se ve pues la incidencia que tienen tanto CADUNAM, Camerina y Alicia. Muchas gracias también por esto. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, creo que vamos a comenzar. Primeramente, yo quisiera, las personas que están aquí, si pueden levantar su mano en Zoom, si quieren, o poner en el chat, si algunos de ustedes conocen personas sordas, ¿no? Quiero comenzar por ahí para saber más o menos desde dónde partimos.
¿Me pueden levantar alguna reacción? Por acá, gracias, Came, Alicia. Catherine, Sofía, Oscar, Kimberly, Dulce, Jairam, Javier. ¿Conocen personas sordas o no? Pueden compartir en el chat, sí. O si no, por favor. Para ver que sí estemos aquí y que no estemos. Perfecto, no conocemos. Ok, muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Airam. Sí, en el Kadumdam he tenido la oportunidad de conocer a alguien. Perfecto, Kimberly, gracias. Javier, he conocido alguna vez a una persona sorda. Perfecto, yo no conozco. También mi primo es una persona sorda. Perfecto, Kimberly. Yo no conozco. Muy bien, excelente. Bueno, pues entonces vamos a partir de que la mayoría no conocemos y entonces, en ese sentido, quiero comenzar esta plática, ¿ok? Siéntanse con la confianza en cualquier momento de escribir si gustan, no sé, aquí las indicaciones que nos den Cintia y Kame, si dejamos las preguntas al final o las quieren que las vayan poniendo en el chat y al final las leemos, no sé. Como tú te sientas más cómoda, Maribel, ¿qué prefieres? Pues es que de pronto me parece que surge la pregunta, ¿no? Y esperarse hasta el final para poder expresarla. Entonces, si gustan, pueden Claro, compartirla en el chat y al final las vamos viendo para que no se nos olvide lo que en ese momento queríamos preguntar. ¿De muy acuerdo? bien, Y si perfecto, puedo, pues en gracias, ese momento lo abordo. No, a ustedes, buenísimo. gracias, Cami. Pues muy bien, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar justo por preguntarles para ustedes qué es una persona sorda. Por favor, quien quiera abrir micrófono, se los voy a agradecer. Quien no, lo puede poner en el chat. ¿Qué es una persona sorda para ustedes? Y a lo mejor parece una pregunta pues muy simple, ¿no? Pero tiene su trasfondo. Entonces, por favor, ¿qué es para ustedes una persona sorda? Les leemos, les escuchamos. Que no puede percibir los sonidos, no sé, articulados de forma total o de forma parcial. Muchísimas gracias, Cintia. Perfecto, no puede percibir los sonidos. ¿Alguien más? Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Es lo que ustedes, ¿no? Creen que es una persona sorda y eso es lo que ustedes creen. Así es que está bien. ¿Alguien más? Me gusta hacer esto participativo para que no se vuelva un monólogo. Entonces, Dice alguien que no puede reconocer las frecuencias sonoras en ok. el chat. Muchas gracias, Javier. Una persona incapaz de captar el input auditivo del mundo. Carla. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Came. Ok. Bueno, si se fijan, tenemos una característica, es la carencia, ¿no? Lo que falta, lo que no tienen las personas sordas, que es el acceso a la audición, ya sea, decía Cintia, parcial o imparcialmente, el input al mundo auditivo, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de lo que carece. Y está bien, es correcto, ¿no? Efectivamente es una persona que no escucha, ¿verdad? Que no percibe ciertos sonidos o varios sonidos, dependiendo el tipo y el grado de pérdida auditiva. Sin embargo, desde un paradigma de derechos humanos, no desde un paradigma médico, sino de derechos humanos, la persona sorda no es solamente algo de lo que se carece. No se habla solo de la deficiencia, lo que no tiene, lo que no puede hacer, lo que no percibe auditivamente, sino visto desde este paradigma de derechos humanos, la persona sorda es una persona, sí, con una deficiencia, ¿no? Auditiva, pero es mucho más que eso. ¿Qué sí tiene? Pues es una persona que pertenece a una comunidad, es una persona que tiene una identidad propia como persona sorda, que al pertenecer a una comunidad y tener una identidad propia también tienen una cultura de la comunidad sorda, en la que comparten creencias, una cosmovisión, valores, pero además una lengua, tradiciones, por ejemplo. Entonces, esto es importante que lo retomemos y que nos quede muy claro.
Nosotros desde el ámbito educativo tenemos que estar viendo a las personas desde un paradigma de derechos, no desde un paradigma médico, no nos corresponde. Entonces, desde este paradigma, la persona sorda es mucho más, es una persona con una cultura, con una identidad y con una lengua, ¿sale? Entonces, eso es como muy, muy importante y básico que nos quede claro. Y así como hay una diversidad inherente al ser humano, ¿no? Todas y todos somos diferentes, pues también dentro de las personas sordas hay una diversidad inmensa. Y un poco retomando lo que les decía al principio, ¿no? Mucho depende del grado, el tipo de pérdida auditiva, la edad en la que la adquiere, si es congénita, si es adquirida. Hay muchas características y variables que van a influir en esa persona sorda, cuáles van a ser sus características de las personas sordas. Y entonces, dependiendo mucho, por ejemplo, hay personas que pueden ser candidatas a un implante coclear y a lo mejor ya tienen mucho más rescate auditivo, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, más acceso a la lengua oral. Entonces, esas personas prefieren comunicarse de manera oral. Pero habrá personas que nacen siendo sordas con una sordera bilateral profunda, nacen siendo sordas y esas personas prefieren comunicarse con la lengua de señas. Y no es una cuestión de preferencia nada más, sino una cuestión también biofísica, es decir, lo que naturalmente puedes hacer. Vamos a ahondar más en esto. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos que hay personas sordas y las personas sordas no son todas iguales? Va a haber una diferencia muy grande entre cada una y cada uno de ellos y esto va a depender, repito, de la localización de en donde se encuentra su pérdida, del grado que tenga y de la edad en la que la adquirió, ya sea que nació con ella o la adquirió. Y si la adquirió antes de aprender la lengua oral, o después de aprender la lengua oral. Y eso va a determinar las características de esa persona en cómo se va a comunicar, en cómo se va a relacionar con su entorno, en cómo va a aprender y en cómo va a leer, ¿no? Que es el tema que nos atañe en este día. Entonces, ¿cuáles serían los efectos de la sordera en el desarrollo? Y vamos a enfocarnos básicamente en aquellas personas sordas que tienen una sordera que no les permite, no quiero decir una anacusia, es decir, que no escuchen nada, puede ser, personas con una sordera súper profunda que no perciban más que ciertos sonidos ambientales, pero también hay personas sordas con sordera media que pudiera parecer que pueden desarrollar la lengua oral, pero en realidad lo que sucede es que esas personas pueden percibir ciertas consonantes, pero no las vocales, o pueden percibir las vocales, pero no las consonantes, o pueden percibir los sonidos graves, pero no los agudos. Entonces ya si se topan con una persona que habla de manera, su tono de voz es agudo, entonces ya no logran descifrar lo que se está diciendo, ya no logran entender lo que se está escuchando. Entonces, aunque tengan una pérdida media, pues siempre va a haber ciertas características que definan a esa persona y entonces vamos a enfocarnos en esta plática en aquellas personas, sin importar qué tipo de pérdida tenga, pero que son aquellas personas que lo que hacen es que van a utilizar predominantemente su canal visual para poder comunicarse. Entonces, partiendo de eso, pues bueno, por supuesto que si pensamos en cómo aprendemos, cómo se desarrolla la lengua oral y por tanto cómo aprendemos a leer y cómo aprendemos a escribir, siempre va a ser como una relación con este aprendizaje de la lengua oral. Y la lengua oral, pensemos en este circuito, ¿no? Con un bebé, cuando este bebé nace, inmediatamente empieza a escuchar los sonidos, a percibir sonidos, eso es una estimulación auditiva. Cuando un bebé nace sordo, pues no tiene esa estimulación. Y hay una repercusión en su desarrollo. Ya no está teniendo esa estimulación que sí está teniendo un niño que sí escucha. Y en ese sentido, ¿por qué es importante esto? Pues bueno, este bebé que sí percibe los sonidos va a poder escuchar y poder repetir, incluso aunque no seas un bebé. Por ejemplo, nosotros y nosotras, si quisiéramos aprender un nuevo idioma, tenemos que escuchar para poder pronunciar, ¿no? En cualquier idioma, porque hay idiomas que se pronuncian como en el español, ¿no? Como se lee, se pronuncia, pero hay otros idiomas como el inglés o el francés
o el alemán, que no se pronuncia como se lee. Entonces, tenemos que escuchar para poder repetir. Esto es parte del desarrollo natural del aprendizaje de una lengua. Y las personas sordas, al no tener la audición, pues no lo pueden repetir. Entonces, el proceso de lectura y de escritura también está muy relacionado con la lengua oral. Y por eso hay implicaciones y efectos de la sordera dentro del desarrollo cognitivo de las personas sordas. Las niñas y los niños sordos que no tienen un desarrollo del lenguaje oral, pero tampoco un desarrollo del lenguaje en cualquier modalidad, que ahorita vamos a pasar a que sí pueden tener, si no tienen tampoco el desarrollo de la lengua de señas, entonces no hay desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, repercute también en su aprendizaje y en el desarrollo de la comprensión de la lectura y escritura. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Vamos bien. Ok, entonces no me quiero clavar mucho en esto, pero sí quiero como hacer énfasis en esta diferencia de cómo concebimos entonces, les decía yo al inicio, a las personas sordas desde este enfoque de derechos humanos, desde este paradigma. Y entonces el enfoque médico nos habla que, bueno, la sordera es una enfermedad, en el de derechos humanos nos dice, pues no es una enfermedad, es una condición. ¿Por qué? Porque no se cura, porque no se contagia, porque no tiene un tratamiento médico en el que tomes medicamentos y ya puedas recuperar la audición, ¿sí? No es una enfermedad. No son, por lo tanto, sordos, no son enfermos, sino personas con una característica. Y, bueno, el enfoque médico se centra entonces en la audición, ¿no? En lo que carece. Y hay que normalizarlo, ese es su principio. Entonces, hay que ponerle aparatos auditivos, ver los implantes cocleares, terapia de lenguaje, que aprenda la lengua oral. Y quiero aclarar, ¿no? Aquí, punto rojo, eso no está mal, está bien, pero no es, el ámbito no es la escuela. En la escuela no tendríamos que estar enfocándonos en terapias de lenguaje, en que el alumno articule, en que el alumno lea los labios, en que el alumno trate de escuchar. No tendría que estar así, pasando eso en las escuelas. En alguna época, las escuelas a eso se dedicaban, ¿no? Ha habido una transición y hemos ido avanzando, pero es importante saber que desde el enfoque de derechos humanos no nos corresponde eso. Y entonces desde este enfoque pues se reconoce a la persona sorda, les decía yo, pues como que esta persona tiene sus características propias y la visión va a ser como lo más importante canal para el acceso a la información. Básicamente eso sería. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito por qué estas personas sordas, por qué estas personas con estas características, yo les decía, biofisiológicamente hablando, la lengua de señas es su lengua natural. En los años 80, un lingüista, Antonio Quilis, nos hablaba de las fases que existían entre el proceso de una persona que habla con otra. Entonces, él decía, bueno, identificó estas 5 fases entre un hablante y un oyente, llamámoslos así. Y entonces, estas 5 fases se repiten todo el tiempo, ¿no? Cuando hay una conversación dentro de la comunicación. Entonces, primero se emplea el cerebro para poder decir qué mensaje vamos a emitir. Después, a través de los órganos articulatorios, es decir, de nuestro aparato fonoarticulador, se emite a través de la onda sonora el mensaje, como en este caso yo lo estoy emitiendo. La cuarta fase es que entonces el receptor o el oyente escucha a través de sus órganos auditivos, percibe el mensaje y lo envía a su cerebro para decodificar. Y entonces a lo mejor hay una respuesta y entonces se vuelve el hablante y yo la oyente. Este es un proceso que no termina y que se hacen estas 5 fases y es el proceso entre oyentes y sordos. Pero ¿qué pasaba? Antonio Quilis se pregunta, ¿qué pasa con las personas sordas cuando se comunican entre ellas en lengua de señas? Entonces, él descubre que también hay 5 fases en el proceso de comunicación, en el que primero interviene el cerebro, ya no se está refiriendo a un hablante y un oyente, sino a un emisor y un receptor. Y entonces, la persona sorda piensa el mensaje y cambian los órganos a través de los cuales va a emitir ese mensaje. Ya no son los articulatorios, la voz, sino ahora va a ser los órganos de la gestualidad, tus manos, tus gestos. Y
¿A través de qué canal lo va a enviar? Ya no va a ser a través de la onda sonora, sino a través del canal fótico, que es del griego luz. Entonces, a través de lo que se ve. Y el receptor, a través de sus órganos visuales, ya no auditivos, sino visuales, percibe el mensaje y lo envía al cerebro y lo decodifica. Entonces, dice Antonio Kilis, y con esta investigación él demuestra que el proceso de comunicación entre la lengua oral y las lenguas de señas es exactamente lo mismo, solo cambia la modalidad, cambian los órganos a través de los cuales emites, recibes y el canal por el que lo envías. En ese sentido, se habla de que la lengua de señas de cualquier país, aclaración aprovechando, las lenguas de señas son distintas en cada país. Aquí en México se emplea la lengua de señas mexicana. Creo que tuvieron la gran oportunidad de esta semana tener un taller de lengua de señas y un concierto muy bonito de lengua de señas mexicana. Entonces, en México se habla lengua de señas mexicana. También hay unos estudios sobre lengua de señas maya, totonaca, pero todavía no son reconocidas como lenguas nacionales. Entonces, bueno, regresando al tema, entonces Antonio Kilis lo que demuestra con esto es que simplemente son de diferentes modalidades. Una es lengua oral y la otra se denomina lengua visogestual. Entonces, al demostrar varios estudios lingüísticos en Estados Unidos en la época de los 60, les digo, hubo varios lingüistas que demuestran que la lengua de señas americana, ¿no? En este caso, es una lengua. Y en nuestra ley dice tan rica y compleja como cualquier lengua oral, solo que es de otra modalidad. Entonces, ¿esto por qué es importante? Es importante porque en el desarrollo del lenguaje y por lo tanto para el acceso a la lectura en nuestras personas sordas, se requiere tener una lengua. Y la lengua natural, porque si auditivamente no vas a poder adquirir la lengua oral, porque no la escuchas para poder repetirla, entonces la natural va a ser la lengua de señas y el canal va a ser el visual. Y se denomina modalidad visogestual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya entrando ahora sí en materia de lectura y escritura. Bueno, pues hay estudios internacionales que nos dicen que la mayoría de las personas sordas tienen un nivel lector por debajo de su edad cronológica, que la comprensión lectora está por debajo, que hay muchísimo vocabulario que no comprenden en cualquier idioma y en cualquier país. Si es una persona sorda, su nivel de comprensión de lectura y su nivel lector, sus habilidades de lectura van a estar por debajo de su edad cronológica. ¿Y esto a qué se debe? Esto es resultado de este tiempo en el que la educación se ha dedicado a querer normalizar, ¿no? Y lo digo entre comillas, es decir, a querer rehabilitar y que aprendan la lengua oral, en lugar de darles acceso temprano a la lengua de señas, que es su lengua natural. Entonces, las investigaciones demuestran que las personas sordas que no adquieren la lengua de señas, recuerden, personas sordas que su medio de comunicación es la visión predominantemente, que no tienen mucho rescate auditivo, ¿de acuerdo? Esas personas tienen que desarrollar la lengua la lengua de señas, perdón, a edades muy tempranas para poder tener un desarrollo dentro del periodo crítico de adquisición de una lengua, que es más o menos de los 0 a los 4 años, 5, depende del autor. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son como las situaciones con las que predominan en las personas sordas? Pues una, ya les decía yo, no tienen el desarrollo normal del lenguaje dentro de este periodo, porque no se les permite el aprendizaje de la lengua de señas. Creo que hemos avanzado mucho en eso, pero todavía el primer contacto que los padres tienen desde cuando se les diagnostica a sus hijos, a la edad que sea, una sordera, el primer contacto es con un médico. Y el médico lo primero que les dice es que no aprenda señas, porque ya después no va a querer hablar oralmente. ¿Por qué no quieren hablar oralmente? Porque es más fácil la lengua de señas, porque es su lengua natural y la otra no es una lengua natural. Entonces, efectivamente, pueden pasar 20 años en terapia del lenguaje y van a preferir al final la lengua de señas porque es natural en ellos, porque es visual.
El 95% de los niños sordos que son diagnosticados también tienen papás, mamás, familiares que sí escuchan. Entonces no hablan el mismo lenguaje. Los padres son oyentes, hablan la lengua oral. Y lo que queremos es que mi hijo se comunique conmigo y con los demás, ¿no? Y entonces es que no aprenda señas a edades tempranas. Esa es la repercusión en el desarrollo. Y lo otro es que, bueno, también llegan a la escuela, el segundo contacto, una vez que ya llegaron con el médico, ahora el segundo contacto es la escuela, ¿no? Y en la escuela, si los maestros no están preparados y los maestros no conocen sobre la lengua de señas, en este caso la mexicana, ni tienen estrategias de enseñanza del español como una segunda lengua, porque sería su segunda lengua para las personas sordas, pues entonces por eso se habla de bilingüismo y biculturalismo. Pues entonces, con mayor razón, hay repercusiones en el desarrollo de la lectura en las niñas y niños sordos. Y entonces, pues aunque hay diversos apoyos para las personas sordas, para que tengan acceso a la información, y entonces hoy en día podemos, en una TV Smart, podemos poner closed caption y podemos poner subtítulos, y entonces mucha de la gente que produce programas en televisión o en medios cree que al poner subtítulos ya es accesible para las personas sordas, pues resulta que no, por esto que les estoy diciendo, porque llevamos décadas en la que se ha educado a las personas sordas sin el acceso a su lengua natural. Y entonces, pues hay un rezago, decíamos, en los estudios internacionales, incluyendo México, un rezago muy severo en la comprensión de la lectura. Entonces, ¿a qué voy con eso? No es suficiente, muchas veces, no es cierto que le llegas a todas las personas sordas cuando tú pones subtítulos. Aunque sí es una ayuda, por supuesto, no es suficiente en este caso para estas generaciones, resultado de esta educación carente de acceso a su lengua. Si México tuviera ya políticas y prácticas educativas en donde de verdad se llevara a cabo el acceso a la lengua de señas a edades tempranas en las escuelas para los niños sordos tendrían un desarrollo normal de la lectura, el aprendizaje de la lectura y comprensión lectora a niveles normales. Eso lo vamos a ver más adelante porque hay otros estudios muy interesantes. Y entonces sí, ¿no? Van a poder leer los subtítulos y con eso van a tener acceso a toda la información. Y eso está bien, pero estamos hablando de unas generaciones futuras, partiendo de la premisa de que México tendría que cambiar las políticas educativas con las que atiende a las personas sordas. Y entonces, bueno, aquí les quise poner un videíto, a ver si lo pueden ver, me avisan por favor, en donde vamos a ver cómo puede haber, por supuesto que puede haber a edades muy tempranas acceso a la lectura a través de la lengua natural de las personas sordas, que sería la lengua de señas. Ok, pues aquí vemos una niña muy pequeña con su papá, en donde su papá le está leyendo en lengua de señas, y esto pasa desde bebés. Si las personas les estimulan, esto obviamente es un papá sordo, ¿verdad? Pero si los padres de familia desde edades tempranas aprendiéramos señas y les leyéramos a nuestros hijos y en las escuelas les leyeran a los niños sordos en señas, ellos empezarían a tener acceso a la lectura y a la comprensión de lectura en su lengua y después pasar al aprendizaje del español como segunda lengua y a la comprensión de la lectura en español. Entonces, ¿cuál es el propósito normal que se tiene en la lectura para las personas sordas? Las personas sordas entienden que tienen que aprender a leer y tienen que aprender a escribir para comunicarse con los oyentes. Y efectivamente va a ser el medio, porque entendemos que la mayoría de la sociedad lamentablemente no sabe lengua de señas, y va a ser su medio de comunicación, ¿no? A través de a lo mejor escribirse. Sin embargo, no es solamente leer, no solamente es para que yo pueda comunicarme y entender los mensajes o lo que me imparta mi profesor, los materiales que me dé o lo que yo lea en la televisión. No es solamente para que yo reciba, ¿no? Sino también hay que pensar
que es para que ellos accedan al mundo y para que de verdad sean lectores competentes, no solo para que lo vean como una manera en la que ellos tienen que hacerlo, sino porque van a obtener ventajas de ello, diversas ventajas que cualquier persona que tengamos gusto por la lectura vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, para las personas sordas se vuelve un acto memorístico, un acto de copiado, solamente se lee en la escuela, ¿no? En casa no se lee, y en la escuela se lee y se lee en español, que no se les lee en lengua de señas porque los docentes no manejan señas. La lectura solo tiene fines evaluativos, ¿no? En los exámenes, te voy a evaluar, tienes que leer y problemas de matemáticas, los tienes que leer, lo tienes que contestar, ¿no? Sin tener estas estrategias que más adelante vamos a ver de procesos para poder entender y aprender español como una segunda lengua, ¿no? Para los niños sordos sería su segunda lengua. Entonces, te voy a evaluar así, de la nada llego y te evalúo en español. Entonces, sucede mucho esto. Se evalúan aspectos aislados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay, por ejemplo, ¿no? Se les da un problema matemático por escrito, los niños sordos tienen que leerlo, comprenderlo y resolver. Y entonces los niños sordos pues solo entendieron ciertas palabras, porque pues acuérdense que el español no es natural, entonces tienen que aprender el significado de las palabras en español y algunas las entienden, más o menos deducen de qué se trata y hacen una suma en lugar de una resta. Entonces, lo que sucede es que la profesora o el profesor tacha y le dice, está mal tu resultado, ¿no? Pero no se fijó que el alumno sí comprendió que había que sumar o que había que restar, pero el resultado estuvo mal, pero identificó ciertas palabras, pero no llegó como a la ecuación que tenía que hacer según el problema. En fin, solo se evalúa como el resultado final, no el proceso. Y hay que evaluar el proceso para poder ver avances en nuestros alumnos. No se lee en lengua de señas, ese sería el principal factor por el cual hay un retraso en el acceso a la lectura. El alumno sordo no entiende muchas palabras, les decía yo, y sobre todo no es significativa. Ahorita más adelante vamos a platicar de esto. Entonces, un poco como para concluir en este tema y pasar a las estrategias es, pues la exposición temprana a la lengua de señas es útil para que los niños sordos lleguen a ser competentes y puedan tener este conocimiento metalingüístico de su lengua y de la lengua que sería el español, la lengua 2 o la segunda lengua. La lengua de señas les va a proveer herramientas cognitivas siempre. Hay estudios, incluso para aquellos alumnos que tienen implante coclear y que se les prohíben las señas, hay estudios que demuestran que con la lengua de señas hay comprensión. Y al haber comprensión, entonces las personas sordas con implantes cocleares pueden emitir mejor las palabras porque están comprendiendo, no solo están repitiendo por repetir las palabras oralmente, sino están comprendiendo. Entonces, pues sí te provee de herramientas cognitivas, pero también lingüísticas, que son básicas para la construcción del aprendizaje y por tanto del acceso a la lectura. Entonces, bueno, un poquito les quiero contar de unos estudios muy interesantes en Estados Unidos, en donde nos hablan de sordos competentes, ¿no? En México, pues les digo, tenemos estas generaciones de sordos en los que no han sido educados desde la lengua de señas a edades tempranas, entonces hay un rezago en la comprensión de lectura bastante fuerte comparado con sus pares oyentes. En Estados Unidos se hicieron estudios, específicamente desde las neurociencias, y se les exponía al texto a las personas sordas y a un texto a las personas oyentes. Y lo que se identificó es que las mismas zonas del cerebro que se activaban para poder comprender la lectura en las personas oyentes también se activaban en las personas sordas, las mismas zonas. Entonces, estas personas sordas que tenían habilidades y que eran muy competentes en comprensión de lectura en Estados Unidos. Entonces, esto nos demuestra a todos que con estos estudios las personas sordas pueden llegar a tener el mismo nivel de comprensión de lectura que las personas sordas. Entonces, esto es como que las personas oyentes, perdón, esto es como muy importante. No es cierto, porque de pronto se dice que las personas sordas siempre van a tener un rezago en la comprensión de lectura y no es correcto, porque
se está demostrando que por lo menos a nivel neurológico el proceso es el mismo. Entonces, que se encienden las mismas zonas y que una persona competente sí logra tener como el mismo nivel de comprensión de lectura. Sin embargo, ¿qué creen? Que hay otro estudio muy interesante del Laboratorio de Lenguaje y Neurociencia Cognitiva en San Diego que nos habla de que no, que incluso las personas sordas pueden llegar a ser mejores en la comprensión lectora, lo cual está súper interesante y les voy a contar por qué. Uno, entendiendo las personas sordas competentes, que fueron las que fueron estudiadas, tienen menos fijaciones en una oración. La fijación entendida como este tiempo en el que permanecemos para poder decodificar y comprender el mensaje, ¿no? Este tiempo en el que permanecen nuestros ojos fijos en una palabra o en una frase. Las personas sordas tenían menos fijaciones en las oraciones. Dos, que captaban más información dentro de esa fijación. Tres, que retrocedían menos en el texto. No sé si a ustedes les pasa, y yo me considero una lectora asidua, por lo menos leo de 2 a 3 libros al mes, o sea, me considero una lectora, pero sí releo, o sea, me regreso, y de pronto, y me regreso, ¿no? Eso es releer, te regresas, y las personas sordas retrocedían menos que las personas oyentes. Y algo interesante es que las personas sordas tienen un rango de percepción más amplio y esto tiene que ver con justo con su habilidad visual. Ellos pueden captar visualmente muchas más palabras que lo que nosotros podemos captar. Nuestro campo visual, digamos, está más reducido que las personas sordas. Entonces ellos perciben mucho más palabras durante la lectura. Todo esto me parece súper importante, es un descubrimiento muy importante porque entonces viene a romper los mitos, incluso de las personas que nos dedicamos a la educación de las personas sordas, a los maestros, a las maestras y a los especialistas que decían, no, siempre va a haber un rezago para las personas sordas porque no es su lengua natural y porque sí lo va a haber, por supuesto, repito, si no tienen acceso a su lengua natural a tempranas edades. Por supuesto que siempre va a haber rezago. Pero si tú le das a una niña, niño, como a esta bebé que le está dando su papá, desde edades tempranas la comprensión y el acceso a la lectura, esa niña va a llegar a ser una joven, un adulto, con un nivel de comprensión lectora igual o mayor que el de un par oyente. Entonces, esto es muy importante. Claro que para ello tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Para lograr esto. Entonces, ¿qué tipo de condiciones? Pues bueno, ya para concluir, vámonos a las estrategias. Hay que empezar a promover talleres, creación de cuentos en las escuelas. Esto ya tiene que ver mucho más como específicamente estrategias metodológicas para la enseñanza de la lectura y la escritura del español como segunda lengua. Se tienen que llenar los salones, las aulas de texto para que los alumnos tengan acceso al texto todo el tiempo. Trabajo muy fuerte con padres de familia para que en casa también se haga el acceso a la lectura a tempranas edades. También tenemos la parte de textos que sean acordes a su realidad de intereses, decíamos, ¿no? En donde hay un montón de libros que hablan de personas sordas o que hablan de personas que hablen otro idioma, personas en las que puedan identificarse, porque de pronto tenemos alumnos de secundaria sordos en donde les estamos pasando textos casi de kinder, ¿no? Porque son más sencillos y entonces, dale esto, esa es mi adecuación curricular o mi ajuste razonable, ¿no? Ahora, mi ajuste razonable es darle un texto de kinder a mi alumno de secundaria. Entonces, no, pues porque obviamente a mi alumno de secundaria no le va a interesar las formas y los colores o el osito, ¿no? Ciertos tipos de cuentos que son más dirigidos a niños, a los intereses y a los gustos de los niños de kinder. Entonces, tienen que ir acordes a sus intereses. Y para ello, pues se tienen que realizar de manera accesible. El acceso a la lectura se tiene que hacer primero en tu lengua natural, es decir, leerles en lengua de señas, que es lo que está haciendo este papá con su bebé. Se lee en lengua de señas y luego se les da el acceso al texto.
para que ellos puedan ver en ambas lenguas. Recordemos que están aprendiendo dos lenguas. Entonces, sí, en mi lengua natural, la lengua de señas, ya lo comprendí toda, ahora paso al español y veo otra estructura gramatical, por eso se hablaba de la metalingüística, se ven la sintaxis, se ven todos los aspectos de la otra lengua, que es diferente a la mía. Y pues bueno, hay muchas estrategias y guías específicamente que se dan para personas sordas, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Siempre partiendo de la premisa de las personas sordas van a ser bilingües. De hecho, ahora ya se habla del multilingüismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas personas de América Latina, ¿no? Hispanohablantes, con sus familias hispanohablantes que migran a Estados Unidos y que hablan español, pero tienen que aprender el inglés oral, ¿no? Escrito. Y además la lengua de señas americana, pero además sabían la lengua de señas de su país. Entonces se habla de multilingüismo, de atender varias lenguas. Y eso, las estrategias son como muy específicas, ya no voy a ahondar en ellas porque quiero abrir el espacio para poder platicar al respecto, pero quiero agradecerles mucho y pues aquí estoy atenta a sus preguntas y respuestas y no sin antes como concluir que, pues recordar, ¿no? Que todos estos aspectos pues van a depender, sí, como de muchos factores, de los padres de familia, de las profesoras y profesores, pero también de las políticas públicas que se generen y mucho, y podemos pensar, bueno, y yo como ciudadano o ciudadana común y corriente que ni soy maestra, ni me dedico, no soy política y no hago leyes y no las ejerzo ni estoy en esos ámbitos, no tengo nada que ver con esto, no. Todas y todos podemos hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos ayudar y mejorar para que las personas sordas puedan tener acceso a su lengua natural? ¿Cómo podemos, y por ende, a su desarrollo cognitivo, de aprendizaje y de acceso a la lectura y escritura? ¿Qué puedo hacer yo? Si ni al caso, ni conozco sordos, es más, pues uno, empezar a quitar mitos, ¿no? Empezar a quitar estereotipos, este estigma que tenemos de la persona sorda solo carece de la audición y no puede hacer. Pues no, la persona sorda sí puede hacer y puede hacer muchas cosas. Si yo quito desde aquí esta barrera cultural que tenemos de pronto, ya estamos haciendo mucho. Y si empezamos a difundirlo con nuestros conocidos y conocidas, y si cada vez que vemos un intérprete de lengua de señas, y si decimos, si tenemos acceso a algún medio y decimos, oye, no tapes el recuadro con el intérprete, ¿no? No le pongas tu logo encima al intérprete, porque pues le estás quitando el acceso a las personas sordas. O si a lo mejor vamos a estudiar, qué sé yo, mercadotecnia o publicidad, en el ámbito en el que estemos, siempre podemos hacer algo si somos sensibles a las necesidades de los demás, si respetamos que es una lengua, que es una lengua completa de otra modalidad, como decíamos, y que a través del respeto y de la aceptación a su lengua, porque mucho nos sucede que no se acepta la lengua de señas en muchos espacios todavía, aunque repito, ha habido grandes avances, pero falta todavía, pues en esa medida de que haya aceptación va a poder haber avances. Entonces, muchísimas gracias. Yo tengo una Muchísimas pregunta. gracias. Sí, perdón. ¿Alguien tenía una pregunta? Yo, hace un momento, Adelante. cuando comentaba sobre si no somos políticos, si no hacemos leyes, ¿qué podemos hacer? Pero, por ejemplo, si tenemos la oportunidad, porque yo ahorita soy senadora local de donde estoy viviendo, y de hecho en enero voy a ir al Senado y tengo que hacer una iniciativa. Entonces, este tema es súper interesante. Yo que sí tengo la oportunidad, ¿cómo podría apoyarlos? Ah, primeramente, gracias por participar. En segunda, felicidades, porque puedes hacer mucho en incidencia y en políticas educativas que se necesitan mucho incluyentes. Y en segunda, no entendí muy bien tu pregunta de ¿qué puedes hacer tú o qué puedo hacer yo? ¿Cómo te puedo ayudar yo o qué puedes hacer tú? Sí, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para que las personas realmente le den la importancia a este tema? Porque creo que se ha dejado de lado y realmente sí es importante, con cosas tan básicas como lo que decía, ¿no? Supuestamente en la tele ponen a la persona para que las personas con discapacidad puedan leer y puedan estar también dentro de, pero les ponen el logo, ¿no?
o ponen la pantalla muy chiquita o esas cosas. Entonces, cómo podría yo hablar de este tema para que lo volteen a ver? O sea, me gustaría empaparme, ¿me entiende? Saber Claro, más. claro, mira, las posibilidades son infinitas, puedes hacer muchísimo, ¿no? Porque justamente tiene que ver con, desde, sí, ¿no? Los medios, desde el intérprete, desde los subtítulos, desde el acceso a la información, pero también tiene que ver mucho con la formación en lengua de señas, ¿no? Hay pocas personas que dominan la lengua de señas y que tienen una formación en lengua de señas, entonces hay que crear una licenciatura, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países de Europa específicamente y Canadá, tú puedes estudiar la licenciatura en lengua de señas. Y luego maestría, te especializas en un área, en un campo. Entonces tú ya eres, sabes la lengua de señas y eres intérprete, traductor de lengua de señas en el ámbito educativo, o en el ámbito político, o en el ámbito de la salud, o en el ámbito cultural. Por ejemplo, los intérpretes que interpretan los conciertos de Ricky Martin y de Adele y de esos conciertos, también se especializan en esa área, ¿no? En la cultural, la artística cultural. Entonces hay un mundo de ámbitos en los que te especializas como intérprete. Y luego dentro de la salud te puedes especializar todavía, o de la educación te puedes especializar en educación básica o en educación media o en educación superior. Entonces hay muchísimo y te pagan, te reconocen como una persona profesionista y te pagan como tal. En México no sucede eso, no hay una formación tal cual, ha habido ciertos esfuerzos importantes, pero no hay hoy en día, los intérpretes tenemos certificaciones, pero no un título como intérprete traductor en lengua de señas. Entonces, desde ahí, reconocer la lengua de señas, no solo como una lengua que ya está reconocida en las leyes, sino empezar a crear políticas que permitan que las personas sordas tengan acceso a su lengua de manera profesional, ¿no? Porque puede haber intérpretes que no estudiaron, que no tienen y que de pronto pues se presentan porque saben un poco de señas, pero entonces por eso tanto conflicto de pronto. En las escuelas, ¿no? Tiene que haber muchas acciones en las que los profesores pueden ser capacitados y formados, no cuando ya eres maestro y ya tienes aquí al niño sordo, sino desde tu formación como profesor. Cuando estás en la normal, cuando estás estudiando para profesor, ciencias de la educación, lo que estés estudiando, maestro de primaria, lo que estés estudiando de educación, ya tendrías que estar aprendiendo cómo atender a la diversidad. Y entre ellas están las personas sordas. Y así como eso que te estoy contando, infinidad, las bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Había un proyecto súper bonito en la biblioteca Vasconcelos de hacer accesibles muchos textos para personas sordas, ¿no? Se han hecho esfuerzos, diversos esfuerzos en donde se traducen textos a lengua de señas. Pero de pronto no hay recursos, no hay presupuesto, porque eso implica muchísimo tiempo y mucho esfuerzo de hacer traducciones. No son interpretaciones, sino traducciones, que es otro tema, y hay que pasarlo a lengua de señas. Y esos materiales en lengua de señas son muy importantes porque son el primer acceso a las personas sordas a la lectura en su propio idioma, ¿no? En su lengua natural. Entonces, hay infinidad de cosas que se me ocurren que podrías hacer, ¿no? Tendrías que escoger un tema específico y decir, de aquí soy y aquí empiezo a trabajar, ¿no? Si quieres en la educación, si quieres en los medios, si quieres en la interpretación, si quieres en el acceso a la salud, si quieres en cualquier ámbito, tú te puedes especializar en uno y dedicarte a trabajar en ese y empezar a promover, ¿no? Promover que haya cambios, pero no solo cambios, sino también de pronto, porque hay muchas cosas en las leyes y Carmen no me va a dejar mentir, ¿no? Hay muchas cosas en las leyes y eso es un gran avance, pero después no se vuelven prácticas. O sea, no hay prácticas públicas. Está en la ley, pues sí, pero nadie te obliga, nadie te sanciona, no lo cumples, ¿no? Entonces, ¿de qué manera te aseguras que se lleve a cabo? ¿De qué manera aseguras que haya acceso a la lectura y escritura en la primera lengua, que es la lengua de señas, y en la segunda lengua, que sería el español en el caso de México? Yo te invito, cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico, yo te invito a que empieces con algo, elijas lo que más te guste, lo que más creas que puedes hacer, elige algo y con eso empieza a empaparte, acércate a la comunidad de sordos, lo que necesites, yo aquí estoy con todo gusto, pero sí puedes hacer muchísimas cosas infinitas, ¿no? Como te decía al principio.
Sí, muchísimas gracias. De hecho, mientras la escuchaba iba tomando apuntes para de ahí Súper. empezar a Perfecto. partir en todo lo que creo hacer. Gracias. No, de qué, gracias a ti. Muchísimas gracias por esta participación que yo creo que además nos ilustra mucho a todas y a todos quienes nos encontramos acá. Quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta que alguien quisiera hacer. En el chat no tenemos ninguna, pero bueno, pues está abierto el micrófono por si alguien quisiera comentar algo respecto de la plática que nos ha dado el día de hoy Maribel Valero. Ok, eso lo podemos interpretar como que todo quedó perfectamente claro y que no hay ninguna duda, ningún comentario, alguna felicitación, por supuesto, también. Yo quiero decir, digo, en lo que se animan, que pues te agradecemos enorme, Maribel, esta plática que tú nos has compartido el día de hoy. Creo que empezamos con el pie derecho esta plenaria. Ah, bueno, por ahí dicen, muchas gracias, la información de verdad fue muy valiosa. Y bueno, pues Gracias. desde luego agradecerte por participar en esta plenaria. O sea, alguien preguntaba por ahí, bueno, que enriquece mucho nuestra formación. Gracias, Kimberly. Ay, se me fue un poco la línea, pero bueno, agradecerte esta disposición que tú siempre tienes para con las acciones que promueve cada UNAM y en este caso la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Ayer decíamos que nosotros también tenemos que devolver algo a la universidad de lo que hemos recibido y creo que este es el caso también tuyo, Maribel, como egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que lo que tú nos has compartido el día de hoy en estas líneas ha sido absolutamente cuidado. Se nota esta formación pedagógica desde tu presentación, en los videos, en esta interacción que tienes tú con el público y desde luego agradecerte esta claridad y puntualidad en el mensaje que nos has compartido el día de hoy. Es muy importante y lo hemos señalado desde que iniciamos estas jornadas, incidir en este modelo social y de derechos humanos, en el reconocimiento de que independientemente de la condición que presente cada una de las personas, todos somos seres humanos, todos somos ciudadanos, todos somos sujetos de derechos y en ese sentido tenemos que ver que las políticas se alineen con esta perspectiva. Tú bien señalabas, a ver, tenemos aquí un comentario, dice muchas gracias, tener una perspectiva de qué se puede hacer y hacia dónde tendrían que ir. No sé si es como pregunta. Eh, No, solo es un Simplemente comentario es un también. Sí, muchas comentario. gracias. Ok, Gracias. gracias, Cintia. Bueno, decíamos de este modelo social y de derechos humanos, si seguimos replicando estos modelos asistenciales, ¿no? En donde simplemente damos un recurso a manera de caridad a las personas con discapacidad, indudablemente ayuda, pero eso no resuelve que tenemos que crear toda una serie de políticas para la inclusión de las personas con discapacidad, independientemente de cuál sea esta. El acento que tú haces en el respeto a esta lengua natural y que desde luego también el romper con estos estigmas, estereotipos, paradigmas que tenemos respecto de qué tanto pueden aprender o no las personas con discapacidad y justo tú acabas de romper con un paradigma, ¿no? El invitarnos también a cuestionar nuestras prácticas, nuestras costumbres, o sea, muchas veces o sea, no le entramos a este tema porque nos da miedo, porque no sabemos cómo hacerle, pero creo que con pláticas como la que tú nos has compartido el día de hoy, empezamos como a romper esas estructuras y empezamos a cuestionar y creo que eso es muy, muy bueno. Indudablemente, ahorita lo que comentaba nuestra compañera, creo que ya se salió. ¿Qué pueden hacer desde las políticas? Pues imagínate, o Aquí sea, estoy. ay, ahí estás, perdóname, no te había visto, pero bueno, yo pienso en la cantidad de
de cosas que podemos hacer desde este ámbito. Pienso, por ejemplo, una de las deudas pendientes con la población con discapacidad tiene que ver con la generación de formatos accesibles para que puedan educarse las personas con discapacidad. Y nosotros decimos que todos los textos deben de estar en todos los formatos disponibles para todas las personas, y todos los formatos, estamos hablando sí de la lengua de señas mexicana, sí del subtitulaje, sí de los materiales en braille, sí también de los materiales en fácil lectura para personas con discapacidad intelectual. Entonces, si queremos trabajar en algo, bueno, el acceso a la información para tomar decisiones, para educarnos, es muy importante. A lo mejor también desde esa línea se pudiera abordar. Entonces, bueno, de verdad, todos tenemos mucho que hacer y bueno, ya bien lo señalaba Maribel, o sea, es importante la sensibilización, pero creo que más importante es la toma de conciencia, que tenemos que cambiar estos paradigmas y tenemos que abrirnos a la posibilidad de atender a la diversidad, a la comunidad sorda, a la comunidad con discapacidad visual, a las personas con autismo, a las personas con discapacidad motriz y tantas otras que existen, y desde luego todos somos responsables de generar esa inclusión. Entonces, bueno, no sé si alguien más se anima a hacer alguna pregunta. Creo que no. Entonces, Maribel, no sé si quieras dejar alguna reflexión antes de que podamos cerrar esta plenaria. Pues creo que traté de ser como muy enfática en lo que es importante, que es el reconocimiento de la lengua, que ya decías tú, el reconocer lo que sí pueden hacer las personas sordas, no fijarnos en lo que no, sino lo que sí pueden, y que depende de nosotros, pues que tengan todos los elementos para poder desarrollarse de manera natural en su lengua y poder tener acceso a la lectura sobre todo. Y el acceso a la lectura les va a dar como muchas herramientas, ¿no? Porque entonces, al tener comprensión de lectura, tú puedes tener mucho más acceso a lo mejor a una vida laboral o a otros niveles educativos y no quedarte solo en un nivel, porque ya, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, el examen de admisión a la universidad es solamente escrito. Y yo, no es que mi capacidad cognitiva, cerebral, no me permita aprender español, sino que en mi kinder, primaria, secundaria, preparatoria no me permitieron aprender mi lengua, aprendí el español directo, no como una segunda lengua, entonces tengo un rezago en la comprensión. Y a la hora de presentar un examen en la universidad de ingreso, en el que es solamente escrito, pues desde ahí ya está siendo excluido y ya te estás enfrentando a, pues no vas a poder pasar, no por falta de capacidad, sino porque no fue un formato accesible que te permitiera acceder, ¿no? Entonces, crear conciencia en ese sentido, porque en el ámbito en el que estemos, repito, podemos hacer algo. Si yo estoy a cargo de los exámenes, si yo estoy trabajando en la UNAM, si yo, pues a lo mejor puedo incidir en, oigan, ¿y por qué no hacemos accesibles los exámenes, los procesos de admisión? O si yo estoy trabajando, por ejemplo, hoy en día trabajo en el TEC de Monterrey, ¿no? Y estoy completamente en otros temas que tienen que ver con formación en liderazgo de los estudiantes. Pero desde ahí yo voy viendo la manera en la que voy metiendo, ay, ahora voy a meter por acá que haya intérprete en este evento, ¿no? Y ahora voy a meter por acá que haya una materia que se llama diversidad e inclusión, porque desde ahí podemos. Entonces, en el ámbito en el que estemos, si tenemos ya esta toma de conciencia que bien mencionas, ¿no? Y esta perspectiva de tomar en cuenta a la diversidad, voy a poder hacer algo en el ámbito que estemos. Entonces, pues yo les agradezco, espero no se hayan dormido, porque de pronto tener las cámaras apagadas, pues no sabemos si están o no están. Espero que de verdad les haya servido y que sobre todo se vayan con eso, ¿no? Con esa toma de conciencia que bien menciona Kame, de, yo puedo hacer algo, ¿no? Desde crear conciencia, ¿no? En mí y en los demás y en mi entorno y en mi ámbito y en donde yo esté. Entonces, creo que eso ya va a ser un avance bastante grande. Y si podemos incidir en políticas públicas como nuestra compañera, pues qué mejor todavía, ¿no? O en prácticas, si tenemos aquí colegas o compañeros que están en el ámbito educativo, qué mejor. Así es que pues nuevamente agradecerles muchísimo la confianza y la invitación, y yo siempre dispuesta y feliz porque no la traje, pero aquí está tatuada mi playera de la UNAM, de los Pumas.
Entonces es un gustazo estar aquí y que sigan aprovechando al máximo estos espacios. Gracias, Muchísimas Carmen. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Maribel, y decirte que nos sentimos absolutamente orgullosos de que formes, orgullosos y orgullosas también, por supuesto, de que formas parte de esta comunidad Puma de corazón. Y desde luego, pues ahí está entonces nuestra propuesta a la universidad. Es importante que estos temas se incluyan en los planes y programas de estudio en todas las carreras, en todas las universidades. La discapacidad es un tema transversal y tiene que ver con educación, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con salud, tiene que ver con derechos, tiene que ver con arquitectura y bueno, todos tenemos algo que hacer en este tema. Les agradecemos profundamente el favor de su atención. Gracias, Cintia, por la confianza. Por ahí tenemos un comentario de Sergio. Muchas gracias por el conocimiento compartido. Agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañaron. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestras mesas de trabajo simultáneas. Que tengan un excelente día. Gracias, Maribel. Gracias, hasta luego, gracias. Gracias, Un hasta abrazo. luego.